Hola, ¿cómo estás, mi vida? Aquí de nuevo para compartir contigo un tema de reflexión que en este caso nos involucra a todos de una u otra forma. Y es el tema de las normas, de las reglas. Los seres humanos estamos sitiados por reglas. Si buscamos en la historia, no vamos a conseguir un momento exacto en el que aparezcan en nuestra dinámica las normativas. Pero sí nos podemos dar cuenta que hoy en día están en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Desde que nacemos, aparecen las normas de la casa impuestas por papá y mamá o por quienes nos están educando. Con los vecinos hay normas. En la ciudad en la que vivimos hay normas. En el país en el que vivimos hay normas. Si nos vamos al lado académico, desde chiquiticos que empezamos a estudiar, hay normas en cada una de las instituciones por las que pasamos. En los trabajos a los que asistimos también hay normativas. En todas las áreas donde se involucren uno o más individuos, hay normativa, porque hasta nosotros mismos, de manera particular y personal, tenemos nuestras propias normas. Y está bien, porque somos seres sociales. Y para más o menos mantener fluida la dinámica entre todos, necesitamos de estos lineamientos generales que por supuesto tienen beneficios. Si nosotros podemos mencionar algunos beneficios de las normas, de las reglas, de las leyes, podemos, por ejemplo, decir que nos generan seguridad, nos permiten enfrentar el desarrollo, también por supuesto nos hacen sentir cierta estabilidad. También podemos ver que cuando hay normativas en un grupo social, pues podemos llegar a acuerdos. También podemos hablar del aporte beneficioso que le suministran a los conflictos para poder solucionarlos. También podemos de alguna forma disminuir las amenazas. Y por supuesto todo esto hace que fluya la comunicación entre nosotros. Esas pudieran ser algunas de tantas beneficios que tienen las normas. Y está bien. Tener normativas, reglas, lineamientos, leyes es sano, porque pues somos seres que convivimos y de alguna manera necesitamos coincidir. Pero hoy no me quiero centrar en los beneficios de las normas, sino en sus desventajas, y específicamente en una. Cuando nosotros permitimos que la norma esté sobre el ser humano. Esa situación que de alguna u otra forma la he vivido o he sido testigo de las experiencias de otras personas, a mí me hace ruido enormemente porque la norma la hicimos nosotros, la norma la diseñamos nosotros y las diseñamos un grupo de personas específicas en un momento específico de nuestra historia. También tenemos un tiempo en el que esas normas se diseñan o se rediseñan. Y ahí están inmersos elementos como la cultura, las creencias, la filosofía de vida, etc. Hay unas variantes enormes que le dan paso a la norma, pero independientemente de eso, a fin de cuentas, quien siempre diseña la norma es el ser humano. Entonces, en esas situaciones en las que la norma asfixia al ser humano, lo ahoga, lo hace sentir tratado con injusticia, eso a mí me genera un ruido enorme. Y es en eso que quiero reflexionar contigo. Si las normas están hechas por nosotros para, se supone, hacer que todo fluya, debemos entonces ser muy sabios al diseñarlas. Para comenzar, pues necesitamos que las normas sean flexibles, aunque estén establecidas, que tengan cierto nivel de flexibilidad para que se puedan ajustar a las diferentes situaciones que tenemos los seres humanos. Porque los seres humanos somos todos diferentes y eso ya lo hemos conversado. Y esa diversidad hace que cada situación, aunque estén dentro de una misma clasificación, sean diferentes. Una circunstancia académica es diferente básicamente dependiendo de los protagonistas que la generan, de las personas que están en ese momento que ocurre. Una ruptura de la norma también
es variada, porque hay entonces que hurgar en las razones que llevaron al individuo o en las circunstancias que lo obligaron a... en fin, la norma necesita urgentemente, al ser diseñada, que tomemos en cuenta, porque somos nosotros quienes las diseñamos, que tomemos en cuenta ese elemento de flexibilidad. Ahora bien, esas normas, como lo dije hace un momento, son diseñadas en circunstancias y tiempos distintos, en culturas diferentes. Esas normas tienen yo creo que es una de las debilidades más enormes que pudiera yo encontrar en una norma sin ser especialista en el área. Estoy hablando de las normas generales, no específicamente de las leyes, sino de las normas, todas las normas que rodean al ser humano. El problema es cuando nosotros pretendemos que esas normas sean eternas, inflexibles, inmutables. Ahí es donde está el problema. Porque si esas normas están hechas por nosotros para circunstancias y tiempos diferentes, las normas que fueron diseñadas, por ejemplo, hace 10 años atrás, hoy en día pudieran tener parcialmente vigencia, algún porcentaje de vigencia. ¿Por qué? Porque lo que fue idóneo, lo que fue pertinente para ese momento, quizás ya no lo es hoy. Porque los seres humanos, una de las características que nos hace seres humanos es que estamos en constante transformación. No somos los mismos. No somos los mismos desde que nacimos hasta hoy en día. Hemos cambiado muchas cosas en nuestro aspecto físico, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de accionar, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de ver la vida. Todo eso va cambiando en el transcurso de la vida. Aunque mantengamos la misma esencia, vamos cambiando. Entonces el punto es, si nosotros diseñamos las normas y nosotros por naturaleza estamos en constante transformación, esos lineamientos que nos rigen deberían también tener la misma característica, estar en constante transformación. Entonces cuando las obligamos a ser eternas y nos empeñamos en que esas normas calcen en cualquier circunstancia, independientemente de las variantes, tomando en cuenta que las normativas casi siempre se aplican sobre el ser humano, y el ser humano siempre es diferente y está en constante transformación, entonces, ¿cómo hacemos para calzar una norma rígida y eterna en ese cúmulo de cambios constantes que representamos los seres humanos? Y ahí es donde yo quiero que reflexionemos hoy. Cuando la norma empieza a asfixiar, cuando la norma empieza a ahogar al individuo, hay que cambiarla. Entonces, esas normas diseñadas hace 10 años atrás, tomarlas, pero desde la pertinencia de la hora, y desechar lo que ya no calza, y entonces rediseñar sobre ellas. Y entender que las normas que nosotros rediseñemos hoy, dentro de 10 años, ya tendrán cosas obsoletas, cosas que valdrá la pena conservar, pero cosas que ya no calcen en el ser humano de ese momento. Cuando nosotros comencemos a ver la norma, las reglas, desde esa perspectiva, nos vamos a dar cuenta que esas situaciones en las que de seguro tú y yo hemos sido testigos, o quizás hasta protagonistas, en las que las normas nos hacen sentir tratados con injusticia, no van a desaparecer, pero van a aparecer con menos frecuencia, van a presentarse con menos frecuencia en nuestra dinámica diaria. Necesitamos entender que las normas deben cambiar constantemente y necesitamos adquirir la suficiente sabiduría para poder entender eso y poder, en la medida de lo posible, trabajar en esa transformación de las normas, empezando por nuestras propias normas, los lineamientos que nosotros mismos nos aplicamos o los lineamientos que le aplicamos a las personas que conviven con nosotros. Primero, que sea por consenso, y segundo, entendiendo que esas normas deben ser flexibles y deben estar expuestas a cambios constantes si la situación lo amerita. Pablo Picasso, un artista plástico de renombre, en una ocasión, refiriéndose a las normas, dijo: debemos ser lo suficientemente profesionales al momento de aprender las normas o las reglas, pero también entonces entender que ese aprendizaje nos va a dar la libertad de comportarnos como todo un artista para romperlas.
Y me encanta esa frase de Picasso, porque coincide mucho con una que yo ya tengo tiempo compartiendo. Cuando estoy frente a una situación en la que siento que la norma está asfixiando, yo digo, lo más sabroso de la norma es romperla. Y romperla desde la asertividad que hablábamos hace unos días atrás. Romperla sin que esa ruptura o esa transformación que requiere la norma me haga daño a mí o le haga daño a los que están a mi alrededor. Entonces, ¿a qué reflexión puedo yo llegar y la comparto contigo ahora? Cada vez que estemos frente a una situación en la que la norma está prevaleciendo, recordemos colocar al ser humano primero que la norma, el ser humano sobre la norma. Que nuestro sujeto a proteger y a generarle confort sea el ser humano. Y si eso implica que la norma debe ser transformada, pues a transformarla. Y bueno, ya para despedirme te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho, a dejarme tu me gusta, porque eso me permite a mí saber si está dejándote algún beneficio en nuestros encuentros de reflexión, a compartirlo, porque cuando conseguimos algo que nos gusta queremos compartirlo. Y por supuesto a dejarme en los comentarios alguna impresión, alguna sugerencia, alguna opinión que quieras compartir conmigo. De momento, como siempre, disfruta cada experiencia como si fuera el último bocado de algo muy rico que te estás comiendo. Tu vida, tus experiencias, tu aprendizaje, tu día a día, disfrútalo al máximo. ¿Te parece? Nos vemos en la próxima. Chao, chao.